Amanda, una de las organizaciones de derechos humanos con apoyo especial a los periodistas, justo en el país más violento del mundo para el ejercicio periodístico y la crítica al poder y sus abusos. Solo en el mecanismo de protección, artículo 19 registra 800 periodistas y más de 1,200 defensores de derechos humanos amenazados e intimidados desde el 2018. Cada 14 horas en este país, un periodista es agredido y violentado. ¿Preocupado? Mucho, ¿Deberíamos estar preocupados? muy preocupados. La violencia crece, se expande. Se expande y va en una espiral ascendente. ¿Temores? Pues muchos, no hay contrapesos, no hay justicia y hay mucha violencia en general y en particular contra la prensa. ¿Intimidaciones personales? Hemos recibido intimidaciones hace 2 años. Yo recibí una amenaza, compañeros han sido seguidos afuera de su casa, pues acoso judicial también. El día a día de los periodistas en este país. Muchas adversidades, precariedad laboral en muchos casos, pero sobre todo mucha violencia de Estado y del crimen organizado. Cada 14 horas un periodista fue y es agredido en este país durante este gobierno. Tremenda situación, difícil calificar como una democracia este contexto. 3,408 agresiones en el sexenio de AMLO hasta ahora. Sí, 62% más agresiones a periodistas que con Peña Nieto. sí, nos habla de que no se cumplió la promesa del 2018 de proteger a la prensa. 46 asesinatos a periodistas hasta el 12 de julio. Hasta el 12 de junio y todavía no termina el sexenio. 9 periodistas asesinados cada año desde el 2018. Sí, y México es el país más violento en las Américas para el periodismo. Este gobierno quizá diga que tiene otros datos. Pues ahí está la realidad y la realidad se impone. Dirán que no se trataban de periodistas. Sí lo son y además tiene que ver todas las agresiones con su trabajo. ¿Cuántos periodistas en mecanismo de protección o en situación de desplazados hay? El mecanismo de protección, más o menos unos 800 periodistas, más 1,200 defensores de derechos humanos. Y en desplazamiento, pues hay media centena al menos de periodistas desplazados, de los que tenemos conocimiento. ¿Les preocupa al gobierno? Nos preocupa el gobierno y parece que al gobierno no le preocupa. ¿Incluso a Rosa Isela Rodríguez? Nosotros esperamos que sí, que como futura secretaria de Gobernación tome cartas en el asunto. ¿De qué ha servido la Fiscalía Especializada para la atención de delitos contra la libertad de expresión? Pues definitivamente no ha cumplido con el objetivo de disminuir la impunidad. ¿Qué importa una condena moral en un país de asesinos e impunes? Importa poco porque los asesinos saben que no habrá consecuencias. Todos los días más de 80 asesinatos. Sí, más de 80 asesinatos y poca justicia, poca verdad y al contrario de revictimización. Todos los días 11 mujeres masacradas. Así es, sin respuesta efectiva del Estado. 15 desaparecidos. 15 desaparecidos diarios y además se niega la realidad de desapariciones. ¿Hay que normalizar los asesinatos de todos los días? Por supuesto que no. Tenemos que indignarnos como sociedad. ¿Eso quiere el gobierno? No, más bien quiere rasurar las cifras. ¿Hay que normalizar las calumnias? Por supuesto que no. ¿Hay que normalizar la impunidad? De ninguna manera. Es el principal aliciente para que la violencia se perpetúe. Además, desde el poder se orquestaron 248 campañas de agresiones contra medios de información. Así es el sello de este sexenio, el desprestigio a la prensa, permanente y todos los días. Que registraron 158 intimidaciones judiciales contra la prensa. Sí, eso implica 2.5 casos por mes. Y la impunidad dice que alcanzó más del 90%. Más del 90%. A la prensa se le persigue eficazmente a través del aparato de justicia, pero no se le brinda justicia cuando es víctima. ¿Esa impunidad es un llamado que cualquiera pudiera sentirse llamado a agredir? Sí, claro, es una invitación a agredir. ¿Siguen siendo los funcionarios públicos quienes más matan y amenazan a los periodistas o es el crimen organizado? Quienes más agreden en general son los funcionarios, pero sí quienes más matan, en concreto, es el crimen organizado, muchas veces en colusión con autoridades locales.
El presidente AMLO dice que no se intimida a la prensa. Sí, sí se le intimida. El poder de la palabra presidencial y de otros gobernadores y actores políticos amedrenta. El presidente risueño asegura que no censura. Hay diversas formas de censura y cada vez se van sofisticando más. ¿Qué le hace pensar a este gobierno que es impune? Pues la popularidad, quizás, el que no tenga que rendir cuentas, la disminución de los contrapesos. ¿Hay que normalizar las mentiras? No, por supuesto que no, y mucho menos viniendo del poder público. Ellos tienen una obligación de decir la verdad. ¿Qué país entrega AMLO solo en derecho a la información? Pues retrocesos en materia de transparencia, mayor opacidad, 92% más impugnaciones por negativas de acceso a la información. ¿Alguna vez el presidente entendió que el derecho a la información es un derecho humano? Supongo que sí lo entiende, pero no lo lleva a la práctica. Ni siquiera garantizó la información básica en emergencia climática. Así es, y los más afectados son las comunidades indígenas y rurales, que con el paso de los fenómenos naturales son quienes más sufren. ¿La científica lo hará? Nosotros esperamos que sí. ¿Solo el Ejecutivo ha sido responsable de la paralización de la información en este gobierno? Pues es un efecto cascada, ¿no? También los gobiernos locales, también otros poderes encuentran un permiso para la opacidad en esta actitud del gobierno. ¿Qué le hace pensar al Senado que quedará impune? Pues que tienen la supermayoría en los próximos años. 82.142 sujetos obligados de la Administración Pública Federal se han negado a ofrecer información pese a violentar la ley. Así es, y tenemos una ley de transparencia que no le da dientes al INAI para sancionar esa falta de acceso a la información. ¿Un gobierno opaco? Ha sido un gobierno opaco, sobre todo en el tema de las megaobras. ¿Un gobierno impune? Es un gobierno impune, sin lugar a dudas, como muchos gobiernos anteriores y actuales también a nivel local. Se trata del doble de funcionarios que negaron la información en la época de Peña Nieto. Sí, y vaya que fue bastante en la época pasada. ¿Los funcionarios se llaman a engaño o saben que se oculta la información? Saben que se oculta. ¿Están conscientes de la complicidad que se hace al negar la información? Yo creo que sí, pero se saben impunes. ¿Qué le hace pensar a este gobierno que se impune? Pues el poder que se está concentrando por parte del partido oficial. ¿Tiene salida Sheinbaum? Sí tiene una salida, tiene mucha legitimidad en las urnas, se ha rodeado de algunas personas sensatas que han llamado al diálogo y esperemos que así sea. ¿Será más fácil que repita la opacidad o que la combata? Pues que la combata, es la expectativa que tenemos como sociedad. En expectativa. En expectativa todavía, ya dirá del 1 de octubre en adelante. ¿Ella misma no se benefició de la opacidad reinante? Pues yo creo que siempre desde el poder se tiende a la opacidad. ¿Diría que es una funcionaria transparente? Pues nosotros creemos que puede serlo. Con estos datos tiene un elemento para cambiar la cara de este gobierno. ¿Hay que mantener la esperanza? Totalmente. Es la que muere al último. ¿El poder está para solapar o para cuestionarse? Para cuestionarse. ¿Alguien sabe en qué se destina y ocupa el programa Sembrando Vidas? Es un programa que promete mucho y que ha dado trabajo a la gente. Sin embargo, hay mucha opacidad en reglas de operación y en beneficiarios. Y no lo dice artículo 19, también lo dice el Coneval. ¿Se ha tenido claro al menos a quiénes se les ha beneficiado? Pues no queda claro los criterios de selección. ¿Programa clientelar? Puede tener un uso clientelar si no hay controles, si no hay transparencia. ¿No lo tuvo ya? Pues nosotros creemos que tiene el potencial de crecer hacia una garantía de derechos sociales. ¿No hubo votos a cambio de programas? Pues habrá que ver si se documenta eso. El tribunal ya acaba de señalar a AMLO que violentó la ley electoral. Sí, es una lástima porque él luchó contra la arbitrariedad en los procesos electorales y la opacidad y digamos, el uso de los programas sociales y que se metieran otros presidentes. Y bueno, paradójicamente es quien más se ha metido en las elecciones. ¿Fue una elección de Estado? Pues fue una elección con terreno disparejo desde el principio. ¿Qué le hace pensar a este gobierno que se impune? Pues que han acumulado más poder. ¿Alguien sabe cómo operó la triangulación del dinero en el tema de Segalmex?
Pues lo saben los periodistas y pues las consecuencias ha sido el amedrentamiento. ¿Ante ello hay que normalizar las mentiras? Por supuesto que no. Es una obligación decir la verdad desde el gobierno. En sus primeras 1000 conferencias mañaneras ya había mentido 96,000 veces. Sí, es un espacio, como hemos dicho, donde se procura la desinformación y el ataque. Se ha registrado que pasó de 85 mentiras diarias en las conferencias a 100 mentiras diarias. Inaceptable para la estrategia de comunicación social en un país ávido de información fidedigna. ¿Se podrá saber el porcentaje de declaraciones falsas de AMLO en las mañaneras? Nosotros hicimos un ejercicio contrastando con solicitudes de acceso a la información a las diferentes dependencias y al menos 86% de sus dichos no tenían sustento. AMLO no solo ocultó, sino tergiversó y con ello desinformó. Ha desinformado, él y otros alrededor de su gobierno. ¿Medirá el presidente los efectos de sus mentiras? Definitivamente no, porque pues no ha habido consecuencias, No los mide. no las mide. ¿Medirá el presidente las consecuencias de su polarización y la violencia que asusa? Pues él está en un estado de negación frente a ello. ¿Pensará que es inmune a sus propios juegos? Al parecer sí. Insisto, hay que normalizar la mentira. No, de ninguna manera. ¿El engaño como forma de gobierno? No, y para eso está la prensa, para contrastar los dichos del gobierno. ¿Eso lo entenderá la doctora Sheinbaum? Nosotros esperamos que sí, eso lo ha dicho en sus conferencias recientes. ¿Cuestión de fe? Pues cuestión de todavía vivimos en un sistema democrático y que la información es piedra angular del mismo. ¿Hay garantías para que la nueva presidenta respete el derecho a la información? Todavía hay garantías, pero está bajo asedio el órgano garante, el INAI. ¿Con la palabra de la doctora bastará? Nosotros esperamos que sí. ¿Qué sabrá AMLO de la honorabilidad? Pues la ataca todos los días, de periodistas, opositores, activistas. ¿Qué sabrán sus hijos de la honorabilidad? Pues habrá que preguntarle a ellos. ¿No es de interés público saber en dónde provienen los ingresos de los hijos de AMLO? Sí, por supuesto, ¿No es de interés público descartar conflictos de interés? totalmente. Y más en un gobierno que se autodenomina de la transparencia y que combate la corrupción. ¿Debería la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía iniciarles una investigación a los hijos de AMLO? Pues hay bases documentales sobre lo que ha sucedido y valdría la pena revisar esa información por parte de las autoridades. El ejército ya habría iniciado una investigación en el caso de Almícar. Ya iniciaron una investigación, hay que esperar los resultados. ¿Cuáles son las cuentas del ejército en rendición de cuentas? Pues es una institución acostumbrada a no rendir cuentas, a la opacidad y a que no haya controles civiles. Además, la administración de AMLO en actividades de espionaje. Totalmente inaceptable, sobre todo porque él prometió desde principio como presidente que no habría golondrinas en el alambre. El ejército usando Pegasus. Sí, lo sigue adquiriendo y no solo lo adquirió y lo usó contra defensores y periodistas, sino que oculta los contratos. Lo sigue haciendo. Totalmente. Espiando a defensores de derechos humanos, periodistas, opositores. Sí, desafortunadamente esas herramientas que se adquieren y se usan sin control son utilizadas con fines políticos. AMLO dirá que tiene otros datos. Pues ahí está la evidencia forense, los contratos, las investigaciones que hemos hecho desde las organizaciones y los medios. ¿Le interesará eso a Sheinbaum? Nosotros esperamos que sí. ¿Sabrá el ejército la diferencia entre encubrir y tergiversar? Yo creo que sí lo saben. ¿Encubrir es corrupción? Sí, por supuesto. ¿Encubrir es criminal? Sí. ¿Tiene usted alguna respuesta al silencio informativo de los altos mandos? Pues el silencio también dice mucho y es parte del encubrimiento. ¿Son intocables? Al parecer sí. Se les ha dado mucho poder en este gobierno y parece que están dispuestos a cogobernar con el gobierno civil. ¿Se ha medido el nivel de corrupción de los altos mandos? Pues no hay mecanismos de rendición de cuentas eficaces dentro del ejército. Tendría que ser a través de los controles civiles. En fin, ¿es legítimo revisar las cuentas bancarias de los altos mandos en el extranjero? Sí, por supuesto. ¿Es legítimo igualmente revisar al círculo primero del presidente? Sí, es el que tendría que estar bajo revisión estricta todos los días.
¿Deberá la próxima presidenta revisar a AMLO y a su administración? Pues uno espera que con el gobierno entrante se revisen las cuentas que tienen que rendir los gobiernos salientes. ¿Sigue siendo una cuestión de fe Pues sigue siendo una cuestión de normalidad democrática y de Estado de Derecho y de obligación? y de obligación constitucional. ¿Cuál es el mayor daño hecho por AMLO en materia de corrupción? Pues el haberla negado y al adjudicarla solo al pasado. ¿Y aumentó la corrupción o disminuyó? Pues es difícil hacer esa medición, pero por lo menos se mantuvo. ¿La dilatación en la transparencia la está percibiendo la sociedad? Sí, sí la está percibiendo un sector de la sociedad. ¿Hay costos? No, para ellos el único costo serían las urnas y no los hubo. ¿El aumento del negocio del crimen organizado es ya un costo que hay que pagar? Pues un costo desafortunadamente que paga la sociedad y las víctimas. ¿Se han medido los niveles de corrupción alcanzados por el crimen organizado en el ámbito político No, no se ha investigado con suficiencia, y en el ámbito económico? mucho menos. ¿Maquillar las cifras también ayuda al crimen? Sí, claro, pues que parece que no pasa nada. Por cierto, igual piensa que el negocio del crimen organizado es uno de los 4 pilares del proyecto económico del presidente. Queremos pensar que no. ¿Lo será de Sheinbaum? Definitivamente que reiteraría que no. ¿Será entonces transparente Sheinbaum al medir el crecimiento del crimen organizado en este país? Sí, y es un clamor social. La principal problema que identifica la sociedad a resolver es la seguridad. ¿Es un clamor, dice? Sí, ¿Lo hará Sheinbaum? nosotros esperamos que sí. ¿Qué le hace pensar a este gobierno que se impune? Pues nosotros creemos que hay un mandato muy claro. La gente está harta de la inseguridad y de la corrupción. ¿Ha escuchado la frase de Hannah Arendt que dice, la mentira constante no tiene por objeto hacer que la gente crea una mentira, sino asegurar que nadie crea nada nunca más? Así es, se ha revuelto mucho la conversación pública y se ha vuelto tóxica. Y añadía, un pueblo privado del poder de pensar y juzgar está completamente sometido a la regla de la mentira. Coincidimos plenamente. Se trata de la mayor pensadora moderna sobre el origen del totalitarismo. Peligroso lo que estamos viendo. ¿En qué acabó AMLO? Pues en un gobierno más preocupado por cómo iba a pasar a la historia que por resolver los problemas del presente. De tanto encarnar al pueblo, pensará que el país es suyo. Esperemos que no. El país es de todas y todos. ¿El presidente nos trata como piensa que debe ser tratado él mismo? No, ¿El manipulable piensa que todos somos manipulables? no. ¿Qué pueblo quiere? Pues un pueblo agradecido, lo ha reiterado muchas veces. El pueblo es agradecido, pero no es tonto. ¿No? No, yo creo que no. Están hartos de la clase política, pero no es tonto. ¿De qué le servirá al gobierno en turno debilitar las instituciones de contrapeso y de revisión ejecutiva? Concentrar más poder, no rendir cuentas, ¿Qué ganará con socavar las instituciones democráticas? más poder y más opacidad. ¿La destrucción de la rendición de cuentas? Nosotros esperamos que no, que haya prudencia y que impere la razón. Cuestión de fe. Pues cuestión de que son luchas a las que la propia izquierda se sumó en su momento. ¿Qué le hace pensar a este gobierno que se impone? Pues que va concentrando poder y legitimidad. ¿A mayor opacidad le corresponderá una mayor filtración de información? Seguramente sí. ¿A mayor intentona de acabar con los medios le corresponderá más apertura de espacios informativos? Esperamos que sí. ¿Pensará como Echeverría AMLO que podrá atentar contra los medios y quedar impune? Probablemente lo piensa. Por cierto, ¿qué prensa sobrevive? Pues la prensa crítica está bajo asedio y está siendo constantemente amedrentada. ¿Hay periodismo donde no hay democracia? No, es propaganda. ¿Piensa que la prensa es la extensión del gobierno en turno? Nosotros no, pero parece que este gobierno sí. ¿Y usted sí distingue entre periodismo y adoctrinamiento? Sí, totalmente. ¿Cuál es? Pues el periodismo es un perro guardián, por traducirlo en su término anglosajón.
no le habla al poder, sino a la sociedad. Y el adoctrinamiento pues busca lealtades y sumisión. ¿Distingue entre los hechos y la valoración? Sí, totalmente. Los hechos ahí están, hay que recorrerlos y recogerlos. ¿Nuestra prensa es corrupta? Hay prensa corrupta. ¿Qué prensa necesitamos? Una prensa que le hable a la sociedad, que le hable a la gente y no le esté hablando al poder. Insisto, ¿la prensa está para solapar o cuestionar al poder? Para cuestionar al poder. ¿Alguna advertencia para los jilgueros de turno? Pues que nos ha mostrado la historia reciente que son desechables. ¿Y a los salameros? Lo mismo. ¿Habrá mecanismo de protección para ellos? Tiene que haber mecanismos de protección para todos. ¿Y para las mentiras? No, para esas no. Esas hay que revelarlas, desnudarlas y que se rinda cuenta por ellas. ¿El periodismo les sobrevivirá? Nosotros creemos que sí. Siempre hay espacios críticos, siempre habrá espacios de resistencia. El tema son las condiciones alrededor de ello. ¿Y hay que seguir preocupados? Hay que seguir preocupados. ¿Cuál es la advertencia, don Leopoldo? Que la retracción democrática está vigente, que el derecho a la información está bajo asedio y que la impunidad sigue tan rampante como siempre.